Buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación al Colegio de Abogados y a Microsoft. Es interesante ver cómo estos temas se discuten más desde la perspectiva, desde el ámbito público. Son temas recientes, sin embargo, pues el derecho de alguna manera tendrá que dar una respuesta, aunque no es la solución completa al problema, y veamos por qué. En esta ocasión se me pidió que hablara de las tendencias regulatorias en materia de protección de datos personales en el caso de México. La regulación de este país ha sido interesante porque es una regulación híbrida, donde ha rescatado pues lo mejor de varios sistemas. Sin embargo, habría que puntualizar algunas cosas que todavía son un reto y que no dan una solución a la efectiva protección de los datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Me permitirían el cambiador, por favor? Muchas gracias. Me gustaría empezar diciéndoles que hoy día los datos personales tienen un valor y este valor se traduce en dinero. Dinero para las empresas y dinero para el sector público que se ha convertido en modelo de negocio. Por ahí en la primera diapositiva tenemos Google, Facebook, Apple, Amazon, y estas empresas tienen en común algo, que han centrado su modelo de negocio en la información de las personas. Big Data como una nueva aplicación que se está incorporando al sector público, al menos en México, como esta nueva técnica que procesa grandes cúmulos de información, permite tomar decisiones en tiempo real y estas decisiones ahorrar dinero. No podríamos estudiar entonces la importancia de los datos personales si no habláramos de este valor económico y valor social que tienen en la sociedad de la información y del conocimiento y en esta economía digital. Denme un segundo, por favor. Me gustaría hablarles también de este valor social que adquieren los datos personales. Muchas veces en las empresas pensamos que la normativa en materia de protección de datos pues no importa, ¿no? Es la última en adaptarse o en tomarse en consideración. Sin embargo, la reputación de la empresa está en juego justo en esta etapa de la efectiva protección de datos personales. Por ahí les ponía el ejemplo que tiene que ver la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver la imagen de Hitler, tiene que ver con que empresas como IBM en su momento implementaron tecnologías de tarjetas perforadas que permitieron procesar grandes cúmulos de información. Entonces, los datos siempre tienen una relación directa en un valor económico y un valor social, y que en esta transición, en esta evolución del derecho a protección de datos personales, pues ha sido complejo que los abogados acabemos de entender estas implicaciones que no tienen que ver directamente con el ámbito jurídico. Siempre me gusta empezar las presentaciones con el valor económico porque de esa manera podemos saber lo que está en riesgo o podemos intuir qué tecnologías podemos poner en marcha para eficientar y para ahorrar costos en los procesos tanto de la administración pública como de las empresas. ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad del conocimiento y en esta economía digital? Pues hay empresas que están vendiendo, que están alquilando, que están cediendo, analizando, relacionando, creando perfiles y tomando decisiones con la información de las personas. Hace un momento Robert decía que esta revolución tecnológica pues ha sido muy vertiginosa, que ha roto paradigmas, que nos ha replanteado los retos del derecho, y esto viene muy a colación pensando en que hoy día la información de las personas se ha convertido en la moneda de cambio de la sociedad digital, en el petróleo, algunos autores dicen en el petróleo de la economía digital, pero ojo, esta moneda de cambio está inmersa en casi todos los procesos de nuestra vida. Es decir, la información que podemos suministrar como personas en la utilización de un servicio o en la utilización de una aplicación está en constante, está permanente en nuestra vida diaria, por lo tanto, imagínense toda la información que suministramos en el día a día. Es decir, que tampoco es tan complejo obtener esta materia prima para los nuevos modelos de negocio. Como ya les había dicho, los datos están adquiriendo cada vez más un valor económico. Estos datos personales pues tienen diversas finalidades, como crear perfiles de comportamiento, como venderlos para marketing, pero también podrían tener fines pues no tan amigables, ¿no?, como la delincuencia, como la suplantación de identidad y como algunas otras. Cuando hablamos de datos personales, que ya un poco Mauricio abordaba desde esta perspectiva el tema, es importante hablar que el derecho a protección de datos es un derecho humano. Cuando
empresas y sector público entienden las implicaciones de este derecho humano, es cuando realmente estamos en esa transición hacia el reto de la efectiva protección de datos personales, y vamos explicando por qué. Pensamos que con la economía digital el derecho a protección es un derecho nuevo. Sin embargo, tiene su antecedente más importante en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. ¿Ok? Ahí, en un reconocimiento inédito de la dignidad humana y acuerdos de los estados firmantes, se hace una declaración que reconoce el derecho a la no injerencia en la vida privada de las personas. ¿Ok? Siempre me gusta decir que es el antecedente más importante del derecho a protección de datos, porque este instrumento tiene una aplicación, ni qué decirlo, en San José tiene una aplicación para todos los estados firmantes. El que nosotros podamos concebir que este derecho de protección tiene un origen histórico con las consecuencias de 1948 y de la Segunda Guerra, nos permite entender cuál es el papel fundamental que jugamos como operadores de este derecho desde el sector público y desde el sector privado. Dejamos de minimizarlo y dejamos de pensar que es una ley de moda, que es la incorporación de estándares internacionales o que es un tema de transparencia, de datos abiertos, y empezamos a concebir cuál es el origen y el aspecto filosófico de este derecho mismo. El derecho de protección de datos se encuentra previsto en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene un antecedente, la no injerencia en la vida personal, ha ido evolucionando a través de instrumentos internacionales, a través de la experiencia de Europa, a través de la incorporación de normas internacionales en los ordenamientos nacionales, como fue el caso de México. En nuestro caso, este es un derecho previsto a nivel constitucional, por lo tanto lo consideramos un derecho fundamental. Es un derecho previsto en el artículo 6º de la Constitución, ¿ok? También hay algunas disposiciones en el artículo 73 del mismo ordenamiento, donde dota de facultades al Congreso para legislar en la materia. Estas reformas han sido recientes, de reciente incorporación, y nuestra experiencia ha sido pues también paulatina. Ya Miguel Recio a lo mejor pondrá algún ejemplo de México, no lo sé, tiene una gran experiencia con el órgano garante, pero esta evolución pues nos ha llevado pocos años, pero mucho aprendizaje, y vamos explicando por qué. El artículo 16 dice: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y, ojo, derecho a aquellos denominados a derechos ARCO, que son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición de la información. Nosotros reconocemos estos derechos como una facultad que tiene el titular de los datos personales para poder hacerla valer, primero, ante la persona que tiene el dato personal, y en caso de negación ante el órgano garante, que, como entiendo, en el caso de Costa Rica también es un órgano autónomo. El sector privado, nosotros, a diferencia de ustedes, hacemos una diferenciación en la legislación. Nosotros tenemos una legislación para el sector público y una legislación para el sector privado. No sé si sea lo idóneo o no sé si esto ha resultado bien, sin embargo, esto atiende a la evolución normativa de la ley de acceso a la información en nuestro país, y vamos explicando por qué. El tema de protección de datos llegó a México inserto en una legislación de acceso a la información, y desde ahí empezó el primer problema. Una legislación de 2002 que atendía recomendaciones de organismos internacionales donde se buscaba garantizar el derecho a acceso a la información, y se insertó el derecho a protección de datos, pero no en un sentido amplio, sino como un derecho que era limitante al derecho a acceso a la información, y les explico rápidamente por qué. Decía: una de las limitantes del derecho a acceso son los datos personales. Yo voy a entregar información, pero entregar información en términos generales, en versiones públicas, si se trata de datos personales de los ciudadanos, ¿ok? Entonces, las disposiciones no estaban desarrolladas ampliamente, solo estaba en la legislación de 2002 como un derecho limitante del derecho a acceso a la información, y esto en 2002, y fue hasta 2011 donde sí se emite la primera legislación en materia de protección de datos, pero ojo, solo aplicó al sector privado. Entonces, en esta evolución histórica, pues también hemos tenido un aprendizaje pensando en que desde un principio, que hay razones históricas y del contexto nacional, pero que desde un principio tuvo que haber existido dos legislaciones distintas.
En el caso del sector privado, pues esta ley ha sido una ley modelo para diversos países de Latinoamérica porque se trabajó muy de cerca con modelos como el canadiense, donde se retoma pues lo mejor de cada modelo, donde se vuelve a ver a Europa, donde se reconoce como un derecho humano, como un derecho fundamental y donde se interpreta de la misma forma. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares tiene como objeto proteger todos los datos personales que obren en el sector privado, ¿ok? Tanto personas físicas como morales. Ahí, en esta disposición, hay una excepción. Y la excepción tiene que ver con aquellos datos que estén en posesión de las instituciones crediticias y los datos que estén en posesión de una persona que no lucre o que no comercialice con los mismos. Aquí en la primera, que son las sociedades de información, encontramos una disposición sectorizada en materia de protección de datos personales. Es decir, si tenemos una ley federal en la materia, hay excepciones que se van a casos particulares y que se van a legislación por sector, como los datos clínicos o como los datos financieros, donde las disposiciones que operan para estos datos pues se encuentran en la ley en la materia. Nosotros tenemos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares distintos principios reconocidos que tienen como único objeto legitimar y proteger de manera efectiva los datos personales. Ya Mauricio hace un momento les hablaba en cuáles son las implicaciones de cada principio. Como vemos, compartimos la mayoría, el principio de licitud, el principio de consentimiento, el principio de información, el de calidad. En el de consentimiento me gustaría detenerme un poco en la importancia de la implementación de avisos de privacidad, no solo para un cumplimiento de la norma o no solo para evitar una sanción del órgano regulador, sino para que el titular del dato personal conozca realmente cuál va a ser el tratamiento que le van a dar a su información. Y ahí les hago una pregunta. Cuando nosotros descargamos una aplicación, ¿leemos acaso esos avisos de privacidad que nos muestran? Tal vez le damos a aceptar, ¿no? Rápido, donde se palomea, aceptar, enviar. ¿Y qué es una de las cosas que origina esto? Que el aviso de privacidad o es muy extenso o es confuso. Entonces ahí también hay un gran reto para el sector privado, para el diseño de avisos de privacidad que sean comprensibles para el ciudadano o para el usuario, que no forzosamente sea un abogado especialista en materia de protección de datos personales. Otro de los principios previstos en nuestra legislación para el sector privado es la finalidad, la lealtad, la proporcionalidad y la responsabilidad. Todos estos tienen como único fin la efectiva protección de los datos personales. Por otro lado, se me pidió que hablara de la transferencia de datos porque nuestras disposiciones han sido pues un ejemplo para replicar en otros países y es así que en nuestra ley de protección de datos se habla de transferencia de datos, ¿ok? Pero ojo, a pesar de que están previsto esto de la transferencia de datos, el gran reto que hoy día enfrenta el derecho, más que la transferencia, es la recolección internacional de datos. ¿Okay? Más que la transferencia, porque ya hay reglas, porque conocemos, porque hay un consentimiento, la recolección internacional, sobre todo en ámbitos digitales, es lo que realmente nos plantea un reto de cómo regular este fenómeno jurídico si tenemos distintos actores y distintas jurisdicciones conviviendo entre sí. Por ahí, si a alguien le interesa el tema de transferencia de datos, es el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, la que prevé cuáles son las reglas de operación de dichas transferencias. Entendamos en palabras comunes que la transferencia es cuando yo envío información, puede ser de un país a otro o de una empresa a otra. Para el sector privado, pues ya hemos dicho cuáles son las disposiciones, decirles que hoy día el órgano garante tiene un poder y una fuerza vinculante en sus resoluciones, que hay un reto que no hemos resuelto, que es cómo podemos obligar o podemos invitar a las transnacionales a cumplir las resoluciones emitidas por el órgano garante, que es un problema que ya resolvió a recientes fechas la Unión Europea. Tenemos un modelo donde se imponen sanciones, tenemos un modelo donde las empresas están cumpliendo con esta normativa de protección de datos, pasando un poco por la experiencia en la que hoy día se encuentra Costa Rica. Sin embargo, hay una laguna de ley que no nos ha quedado resuelta
¿Y qué es el sector público? ¿Qué pasa con los datos para el sector público? Como les había dicho, hay disposiciones muy generales insertas en una ley de 2002 en materia de transparencia y hoy día nos encontramos sujetos a la próxima aprobación de una ley general de protección de datos en posesión del sector público. Este es un tema bastante complejo porque imagínense que ahora el cumplimiento, los estándares y los lineamientos adoptados por el sector privado tendrán que ser retomados por igual para el sector público y lo que ha metido en problemas al órgano garante y al legislativo es poder determinar algunos casos particulares, por ejemplo, en el caso de la cancelación de datos cuando se trata de sectores estratégicos como podría ser sectores de planeación o decisión como la Secretaría de Gobernación. Les pondré un ejemplo. Podríamos garantizar un derecho de cancelación de un dato cuando se trate de un cumplimiento de facultades del Estado. Es complejo. El caso concreto en la experiencia mexicana es de un ejemplo, tendrá 2 semanas, donde el padrón electoral de los mexicanos fue puesto a disposición de todos en una consulta pública a través de una nube pública. El Instituto Nacional Electoral proporcionó el padrón con todos los datos, con CURP, con RFC, con nombre, con domicilio de todos los ciudadanos mexicanos a un partido político. El partido político le faltaba venir al Foro de Costa Rica y entonces se le hizo muy fácil subir el padrón completo a una nube pública. Cuando alguien se dio cuenta que toda esa información estaba expuesta sin medidas de seguridad, que cualquier persona lo podría descargar o podría copiar las pantallas, entonces se replantea estos temas de la protección de datos en el sector público. Es interesante ver cómo este ejercicio propició que algunos ciudadanos solicitaran derecho de cancelación de sus datos del padrón electoral. Sin embargo, ahí hay un caso concreto de que no siempre se puede, o no en todos los casos se pueden garantizar los derechos ARCO y que esto no significaría una vulneración al derecho a protección de datos personales. ¿Y por qué no? Porque el Estado tiene o tendría que guardar esa información para el cumplimiento de alguna de sus finalidades. Entonces, el tema no es tan sencillo, no hay reglas generales. Hace rato que Mauricio hablaba un poco de los sistemas jurídicos y anoche en la cena se comentaba, pero se minimizó el tema. Entendamos que en nuestros países el derecho a protección de datos personales es un derecho humano y es un derecho fundamental. Caso contrario a países que atienden a una tradición anglosajona, a un derecho del common law, donde ese derecho a protección de datos es un derecho al consumidor. Desde ahí, si no logramos entender esas diferencias, pues difícilmente podríamos superar los retos que nos plantea la efectiva protección de datos, sobre todo en ámbitos digitales. O sea, ¿cómo hacemos que Facebook proteja nuestra información si para Facebook es un derecho del consumidor, pero en mi país es un derecho humano, ¿no? Entonces, eso tiene que discutirse desde estas 2 perspectivas. En el caso del sector público, para concluir un poco, les comento que estamos por aprobar esta Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Es interesante ver cómo ahora los partidos políticos tendrán que ser sujetos de esta ley. Ha habido un paquete de armonización en materia de transparencia donde se replantea los sujetos de las disposiciones normativas y entonces ahora sí podemos hablar que partidos políticos, personas físicas o morales tienen que dar cabal cumplimiento a la ley en materia de transparencia y en algunos casos habría que ver el caso particular en materia de protección de datos personales. Algunas reflexiones que siempre me gusta hacer. La primera, ¿a quién son exigibles los derechos humanos en Internet? Y hablo de Internet justo por el tema de cómputo en la nube. Nosotros seguimos pensando que cuando hablamos de una posible vulneración de nuestra información o de la transmisión de nuestros datos, tenemos que ser responsable al Estado mismo por dicha vulneración. Sin embargo, acuérdense que una de las características de los derechos humanos es que son exigibles ¿a quién? A los estados, ¿no? Entonces, si yo me encuentro ante una transmisión indebida de mi información por parte de Facebook, esa exigibilidad de mi derecho no es precisamente ante el Estado mexicano. Entonces, ahí habrá casos donde no nos encontremos ante la presencia de derechos humanos en ámbitos digitales. Y ahí les pongo empresas o estados, en la mayoría son empresas, y sobre todo en el tema de cómputo en la nube. Entonces,
si no estamos ante el tema de derechos humanos, porque es un tema de empresa, ¿qué mecanismos podemos utilizar para la efectiva protección de nuestra información? Mecanismos que se abordarán en la siguiente mesa como aspectos en la contratación de estos servicios. La siguiente pregunta, ¿nos encontramos ante derechos humanos en el ámbito digital? Que tiene mucha relación con la primera, no siempre. En el caso de cómputo en la nube no, habrá derechos en los que sí, pero en este caso no. Ahí les pongo algo de lo que ya también Mauricio les hablaba un poco, cómo la tecnología es un instrumento de ejercicio es un instrumento de acceso para el ejercicio de derechos humanos, pero ojo, cómo la tecnología también nos empodera como ciudadanos o como usuarios. En este análisis que se ha hecho, no se trata de determinar una postura, sí, a favor de toda la tecnología, o todo en contra de la tecnología. El gran reto es cómo buscar un esquema que haga contrapesos, que nos permita utilizar tecnología, pero que también garantice el derecho a protección de datos y otros derechos relativos o derivados. No hay, siempre les pongo esto, protección de datos versus desarrollo tecnológico, no hay una pelea como tal, sin embargo, hay o debe existir un esquema de contrapesos. Les pongo no tecnofobia, pero sí un uso responsable de la tecnología. La tecnología empoderándome como usuario, la tecnología minimizando mis costos como empresa, la tecnología al servicio del ciudadano en los trámites electrónicos, por ejemplo, pero la tecnología en el margen de los derechos o del cumplimiento de derechos humanos o del cumplimiento de la protección de la información de las personas. Para este efectivo cumplimiento, también es importante decirles que nosotros hemos puesto una expectativa muy alta en el derecho. Nosotros pensamos que con la emisión de una legislación en materia de protección de datos se acabarán los problemas. Sin embargo, la experiencia ha dicho que el derecho por sí mismo no podrá resolver ni la efectiva protección de datos personales ni otros problemas complejos. Hay distintos actores y solo en la responsabilidad y compromiso de estos actores se puede lograr una efectiva protección de datos en el cómputo en la nube. El primer actor es la industria. La industria juega un papel muy importante porque es quien más toma decisiones en estos ámbitos. Segundo, estados a través de las legislaciones nacionales y, ojo, políticas públicas que aterricen esa legislación nacional. La academia como un aliado de estos temas, como una constante reflexión del uso de tecnologías, ¿no? Los padres de familia, en el caso de niños, niñas y adolescentes, y los usuarios de la tecnología. Esto es lo que hoy día se llama esquemas de gobernanza en Internet, donde todos los usuarios que conviven en el ciberespacio puedan tomar decisiones conjuntas que velen por los derechos de todas las partes. Esto es un reto muy complejo. La sociedad de la información no ha logrado este esquema real de gobernanza. Sigue habiendo la balanza inclinándose más hacia un lado. No hay manera de competir contra las industrias que son quienes toman la decisión en estos ámbitos. Entonces, podríamos decir aquí que solo a través de estos actores podemos lograr una efectiva protección de los datos en el cómputo en la nube, tanto en el sector público como en el sector privado. Antes de pasar a los retos y conclusiones, también me gustaría decirles algunas características del cómputo en la nube que hacen compleja la efectiva protección de la información ahí almacenada. Nos encontramos, como ya les había dicho, ante familias jurídicas distintas, nos encontramos ante jurisdicciones distintas, nos encontramos ante lenguaje distinto. El reto de contratación de nube en el sector público ha sido bastante complejo porque hay distintas categorías de clasificación de la información para migrarla a la nube. ¿Estamos realmente preparados desde el sector público para tomar decisiones o para tener 10 mandamientos en la contratación de cómputo en la nube? Y la respuesta en la mayoría de los casos es no. Podría decirles una experiencia del caso mexicano donde, voy a omitir los nombres, pero la experiencia nos habla mucho del desconocimiento al momento de contratar el servicio. Un Instituto Nacional de Salud contrata un servicio de cómputo en la nube para almacenar las tomografías que se hicieran durante ese año, ¿ok? Acabado este ejercicio, acabado el año, renueva el contrato y así lo hace por un par de años más. Cuando la empresa que prestaba el servicio de cómputo en la nube encarece de manera desmedida el servicio,
Este Instituto Nacional busca otras opciones y al momento de buscar otras opciones acude al Centro Público de Investigación para el cual trabajo. Este centro público le da un precio muy competitivo, pero ojo, nunca se pudo cerrar el contrato por algo que no se previó desde la contratación primera, y que era la propiedad de esas imágenes. No había manera de poder migrar las imágenes que ya habían sido almacenadas por la primera empresa de años atrás a este nuevo servicio, porque era otro proveedor y porque eso no se dejó previsto en un contrato. Entonces, algo tan sencillo en la práctica nos puede meter en problemas por no entender la complejidad del ámbito digital, por no entender la complejidad del cómputo en la nube, y por eso siempre cuando estamos en espacios donde hay representantes del sector público es, si a la tecnología evidentemente presenta un sinnúmero de beneficios, pero vayamos informándonos antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque los datos del sector público son datos de todos los ciudadanos y datos que podrían afectar incluso las políticas y el contexto nacional de cada país. Pasemos un poco, déjenme ver si se me está olvidando. Pasemos un poco a los retos y conclusiones. Una de las primeras grandes conclusiones es que esa dignidad humana que se reconoció desde 1948 no ha quedado ni quedará rebasada por la tecnología. Siempre me gusta hacer esta pregunta. Cuando estamos ante innovaciones tecnológicas, ¿no?, ante empresas de tecnologías, la pregunta radica en ¿podemos o no? O sea, ¿podemos innovar? ¿Podemos desarrollar? ¿Podemos inventar? ¿Podemos implementar? Pero ojo, retomando esta dignidad humana, la pregunta no radica en si podemos, sino en si debemos. Esta tecnología violenta los derechos humanos, violenta la dignidad humana, podría servir como herramienta de discriminación, como ya hay casos del Big Data. Y entonces, si no está la pregunta planteada en la toma de decisiones, pues las consecuencias podrían ser graves. La técnica debe girar en torno al humano y no el humano en torno a la técnica, que ha sido una de los pensamientos rebasados y replanteados por el desarrollo tecnológico. Déjeme ver, hace rato Mauricio hablaba de gobierno abierto. Es interesante que ahora estamos inmersos en estos paquetes de armonización en materia de transparencia. En México se están elaborando lineamientos para la elaboración de datos abiertos, pero ojo, protegiendo la información de las personas. Y ahí se me viene a la mente también otro ejemplo, que es la disociación de los datos en el Big Data, que se ha visto que la disociación efectiva de los datos respecto al titular del mismo es un reto complejo que hoy día no está resuelto. Hace un momento también se hablaba, tanto por Robert, que es el representante de Microsoft, como por Mauricio, la importancia de la transparencia desde la industria en el tema de protección de datos personales. Aquí en esto de la transparencia lo entendemos un poco distinto del sector público, es decir, nos tendrían que estar informando qué pasa con nuestros datos, si se están transmitiendo o no, dónde se están almacenando y cuáles son las medidas de seguridad. En el caso de Uber, me llama la atención, no sé si recuerden que el mes pasado hubo varios titulares diciendo que Uber transmitía los datos personales al gobierno norteamericano. A raíz de esto, Uber emitió un reporte de transparencia de abril de 2016, donde decía qué información dio, en qué periodo, y posiblemente o cuál fue el requerimiento o por qué se necesitaba esa información. Sin embargo, esta es una transparencia a medias, porque Uber opera en más de 27 países y solo hay un reporte de transparencia que corresponde a Estados Unidos. Entonces sería interesante preguntarnos qué pasa con Uber Costa Rica o qué pasa con Uber México, e incorporar estas buenas prácticas a las industrias. Y aquí ya un poco para finalizar, hablando de buenas prácticas, creo que también es uno de los grandes aliados para la efectiva protección de datos personales, porque si la ley no lo mandata o si la ley no lo obliga, una buena práctica podría incentivar a la industria a hacerlo. Y por ahí dicen, bueno, qué iluso pensar que la industria por sí mismo va a insertar buenas prácticas. No. ¿Por qué? Porque si se genera confianza digital a través de las buenas prácticas, entonces fortalece e incrementa su modelo de negocio.
Es ahí como el modelo de hacia a dónde podría ir esto. Como ya decía Mauricio, el derecho va un paso atrás, entonces sería ilógico pensar que la solución venga desde nosotros los abogados. Somos unos aliados, pero no somos los superhéroes, no toda la expectativa puede estar en el derecho. Y bueno, qué difícil decirlo en el colegio de abogados, pero creo que al menos en ámbitos digitales es lo que está pasando. Retos y conclusiones. El derecho no garantiza por sí misma la efectiva protección de datos personales en ámbitos tecnológicos. El que Costa Rica tenga una ley ad hoc en la materia o que México tenga una ley con estándares internacionales por sí mismo no va a ser un antes y después. Todo es a través de los distintos actores, de política pública, de buenas prácticas, de códigos de conducta. Otra de las conclusiones, el desarrollo tecnológico nos obliga a poner especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. Por ahí vimos que en un tipo de cómputo en la nube como servicio tenemos a unos usuarios frecuentes de cómputo en la nube a través de redes sociales que son los niños. Poco los gobiernos se han planteado este tema. Acuérdense que hay un principio del interés superior del menor que obliga a los estados a tomar decisiones, a insertar en los textos legislativos qué disposiciones particulares van a regular o van a proteger a niños, niñas y adolescentes, particularmente en entornos digitales. Por otro lado, un poco retomando la postura del órgano garante, la cultura de la protección de datos personales y la ciudadanía digital responsable nos empodera, nos ayuda y previene la vulneración de nuestra información. La última conclusión, la exigibilidad de la protección de datos personales en ámbito tecnológico mayormente corresponde a las empresas. Pero ojo, esto no significa que no estemos incidiendo en la toma de decisiones a través de los foros de gobernanza en Internet, que sirva este medio para hacer un anuncio que en diciembre de este año el Foro Mundial de Gobernanza en Internet se va a llevar a cabo en México. Entonces, es ahí, a través de esos foros, donde podemos hacer contrapesos de lo que pensamos como usuarios, de lo que pensamos como academia y no solo lo que piensa la industria o las decisiones que tomen los estados. Por mi parte, eso es todo. Esos son mis datos de contacto. Muchas gracias.